Robert De Niro es uno de los actores más emblemáticos de la historia del cine estadounidense, con 2 premios de la Academia por El Padrino 2 y Toro Salvaje, además de docenas de películas recordadas como clásicos por su inmersión en papeles, donde este actor es reconocido por su gran variedad de personajes gracias a sus métodos estrafalarios. Pero entre sus mejores papeles, surge la pregunta, ¿cuál fue la mejor actuación de Robert? La respuesta no es tan sencilla, pues todos tenemos nuestras propias opiniones, pero hoy hablaremos de un papel no muy recordado, El Cabo del Miedo de 1991 con su eterno compañero Martin Scorsese. Aquí, De Niro interpreta a su personaje más aterrador hasta la fecha, un ser que merece ser mencionado en la misma lista de otros villanos como Hannibal Lecter, Alex Delarge, Freddy Krueger o Jason Voorhees. Hoy hablaremos del Cabo del Miedo, la interpretación de Robert De Niro y por qué fue la mejor actuación de un actor con variedad de películas extraordinarias, además de uno de los personajes más malvados de la historia del cine. Comenzamos. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a apoyarnos en Patreon, PayPal o con un super gracias. Nos ayudaría mucho a seguir creando contenido. Muchas gracias. Sam Bowden, interpretado por Nick Nolte, es un abogado viviendo la buena vida. Este lo tiene todo, no solo una hermosa casa, una esposa y una hija que lo aman, además de prestigio en su profesión, pero poco espera lo que viene. Pronto se reencontrará con su ex cliente, el psicopático Max Cady, interpretado por Robert De Niro, quien acaba de ser liberado tras 14 largos años en prisión por agresión a una jovencita. Después de que Sam lo defendiera sin mucho éxito todos esos años atrás, pronto, este descubre que Max quiere vengarse de él y toda su familia, pues se revela que Sam quedó tan asqueado de los crímenes de su propio cliente que decidió traicionar su ética de abogado y ocultó evidencia clave que le habrían ahorrado 14 años de su condena. Es así que comenzará un juego del gato y el ratón, donde Sam será atormentado desde todos los ángulos posibles, desde el físico, el psicológico, intelectual y hasta legal, donde el abogado pronto se hará la pregunta de ¿hasta dónde llegaría para proteger a mi familia? De un hombre cuyo único propósito en la vida es conseguir su venganza. El Cabo del Miedo no es una cinta original, pues es el remake de la película homónima de 1962 interpretada por Gregory Peck y Robert Mitchum. Y sería en 1990 que el proyecto llegaría en manos de Martin Scorsese. Esto fue la mejor decisión que pudo haber pasado, pues traería a su amigo Robert De Niro para su 7ª colaboración juntos y abordar la historia desde una narrativa más violenta y realista, volviendo del Cabo del Miedo un ejemplo de que las adaptaciones pueden superar a su versión original. Aunque este proyecto es presentado como un thriller, en realidad es una historia de terror. Y es que De Niro hace un trabajo magistral como Cady, al personificar a un psicópata sureño desalmado, una encarnación del mal incluso con características sobrehumanas. Un detalle que hace interesante a este villano son sus aspiraciones intelectuales que casi hacen que sientas admiración por su personaje, pues este antagónico pasa de haber ingresado a prisión como un individuo ignorante, analfabeta y con mala condición física, pero sale convertido en una máquina asesina, con un físico impresionante e intereses cultos como la fascinación por la filosofía de Nietzsche, los libros de leyes y la Biblia, pero siempre a su propio modo retorcido, justificando las lecturas para sus propios motivos de venganza. Esta es una de las últimas verdaderamente grandes actuaciones de Robert De Niro, ya que este actor se hizo famoso en los años 70 no solo por protagonizar clásicos, sino también por su completa inmersión en personajes, desde aprender siciliano para interpretar a Vito Corleone en El Padrino 2, ser conductor de taxi por varios meses para interpretar a Travis Bickle en Taxi Driver, hasta aumentar 30 kilos y aprender a boxear para Toro Salvaje. Aquí, De Niro llevó nuevamente su preparación al extremo. No solo entrenó para tener un físico imponente a sus 47 años, se tatuó gran parte de su cuerpo con tinta vegetal, pero también cometió la locura de pagarle a un dentista miles de dólares para arruinar sus dientes en orden para interpretar al desalineado sureño Max Cady, un detalle que terminó costando más dinero cuando terminó el rodaje y el actor intentó reparar su dentadura. Pero si existe un detalle que hizo especial la preparación de Robert, eso fue el dominio de su acento sureño para el papel, pues De Niro era conocido por siempre interpretar a sus personajes clásicos bajo el mismo acento neoyorquino, pero aquí, este decidió salir de su zona de confort una vez más y ser un actor de método.
esta clase de artistas que suelen tener una connotación negativa por historias dentro de Hollywood que narran cómo suelen realizar actos molestos con sus compañeros. Lamentablemente, la preparación de Robert De Niro llegó a incomodar a sus compañeros, pues se cuenta que durante el rodaje de la cinta solía encerrarse en su camerino a altas horas de la noche para escuchar cánticos evangélicos que lo prepararían para interpretar a un fanático religioso como Cady. Además, para perfeccionar su tono amenazador, dejaba intimidantes mensajes de voz a Martin Scorsese, lo que incomodaba mucho al director. Incluso me pregunto si la creación de este personaje estuvo inspirado en el asesino serial de los años 80, Richard Ramírez, quien tenía características muy parecidas. Todo este esfuerzo de Robert por entregar una actuación asombrosa tenía una razón que ser. Este papel era especial para De Niro, pues por mucho tiempo venía buscando un papel completamente villanesco, ya que a lo largo de su carrera solía ser elegido para interpretar a protagonistas o antihéroes, pero personas a las que la audiencia apoyaba. En El Cabo del Miedo consiguió justo lo que necesitaba. La cinta no es perfecta, pues Scorsese intentó hacer una historia tridimensional donde cada personaje tenía una moralidad ambivalente, lo que hizo que todos los personajes tuvieran más profundidad, como en el caso de Cady, quien a pesar de ser un personaje irredimible por sus actos horrorosos y falta de empatía, también es expuesto como una persona con momentos vulnerables, como la escena cuando narra cómo fue sodomizado múltiples ocasiones por otros reos dentro de prisión, una confesión hasta patética, poco esperada de escucharse de un personaje tan duro, una escena que aunque no genera tristeza por su persona, ayuda a entender mejor su filosofía de la venganza desde un ángulo moral y hasta filosófico. El Cabo del Miedo fue todo un éxito recaudando $182 millones ante un presupuesto de apenas 30. La cinta también triunfó en todos los premios de la Academia, pues para su sorpresa, una Juliette Lewis de 17 años, quien había competido con otras 300 actrices incluida Reese Witherspoon y Drew Barrymore, impresionaría tanto a la crítica que sería nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 1991. Robert De Niro también fue nominado en aquella ocasión a Mejor Actor Principal, perdiendo solo detrás de Anthony Hopkins, quien ese año interpretó a Hannibal Lecter en El Silencio de los Inocentes, otro de los mejores villanos en la historia del cine. En aquella ocasión, De Niro no acudió a la ceremonia, como si supiera desde aquel entonces que ese año era de Hopkins. Actualmente, El Cabo del Miedo tiene un 77% en Rotten Tomatoes, con la mayoría de las alabanzas críticas centradas en la actuación de De Niro, cuyo papel tiene actualmente el lugar número 28 entre los mejores villanos del cine estadounidense. Y es que el terrorífico Max Cady tiene un legado tal que se habla de planes de ser una adaptación de la cinta, pero ahora centrada en el siglo XXI, con Javier Bardem para interpretar al infame villano. Una decisión lógica, después de apreciar la actuación de Bardem en Sin Lugar para los Débiles del 2007. Por ahora, nos queda apreciar la versión de 1991 con una dirección magistral de Scorsese y una de las mejores actuaciones de De Niro, en una historia de la venganza como tema principal. Es por esto y mucho más que Max Cady en El Cabo del Miedo es, en mi opinión, la mejor actuación del emblemático actor neoyorquino, en una carrera ya de por sí de grandes actuaciones. Como detalle curioso para finalizar el video, esta película estuvo a punto de ser filmada por un director muy diferente. Se cuenta que Steven Spielberg decidió hacer una nueva adaptación del Cabo del Miedo mientras preparaba la producción de la que sería La Lista de Schindler, pero que Spielberg no se sentía preparado para dirigir una historia tan importante sobre el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Steven decidió llamar a su amigo Scorsese para que éste dirigiera La Lista de Schindler, mientras que Spielberg se encargaría del Cabo del Miedo, pero fue hasta que este se alejó del proyecto que comenzó a extrañar aquella historia del holocausto y le pidió a Scorsese que volvieran a cambiar proyectos. Lo que pasó después ya es historia. ¿Y tú qué opinas? ¿Ya viste El Cabo del Miedo? ¿Cuál es tu papel favorito de Robert De Niro? Escribe en los comentarios.